Vamos a orar un momento y pedir que el Señor nos guíe. Padre, muchas gracias te damos a ti, que eres el que ha revelado su palabra para nosotros, para que te conozcamos, te amemos, te sirvamos, Señor, y para moldear nuestra vida conforme al carácter de Jesucristo. Guíanos, dirígenos, ayúdanos, enséñanos tú, que eres el gran maestro por excelencia, y sobre todas las cosas, Señor, permite que este conocimiento no sea un conocimiento intelectual meramente, sino podamos vivir de acuerdo a ello. Danos de tu gracia para poder hacerlo, y el poder de tu Espíritu Santo nos ayude a poder realizar una vida que te glorifique, te honre, y que de esa manera también pueda reflejar tu gloria en medio de un mundo lleno de oscuridad, de maldad, y lleno, Señor, también de pecado, como lo podemos apreciar a la luz de tu palabra. Dirígenos en esta hora, lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén. Hemos visto ya, ¿cierto?, en forma detallada el capítulo 4 de Mateo, versículos 1 al 11, lo que es la tentación del Señor Jesucristo, pero debemos mirar un poco más atrás del capítulo 1 para poder más o menos hacer un cuadro general y meternos posteriormente de lo general a lo particular, y a ir versículo a versículo, como siempre intentamos hacerlo cada vez que estudiamos el Evangelio de Mateo. Entre los capítulos 4:11 a 4:12, es decir, entre el versículo 11 y 12 del capítulo 4, hay un periodo cronológico de tiempo más o menos grande. Recordemos que Mateo no es necesariamente muy cronológico, porque no es su interés es poder ir detallando la revelación en función de quién era el Señor Jesucristo, presenta a Jesús como el Rey, y por consiguiente todo el material lo ordena en función de ello. Ese año más o menos que existe entre el versículo 11 y 12, es decir, el acontecimiento de la tentación, y posteriormente cuando el Señor Jesucristo comienza su ministerio en Galilea, hay más o menos un año allí en un periodo cronológico aproximadamente. En este año están los sucesos relatados en Juan, capítulo 1, versículos 19 al capítulo 4, versículo 42. El Evangelio de Juan, entonces, cubre este año más o menos, que es el ministerio del Señor Jesucristo, en función de lo que dice Juan cuando él comienza a llamar, o cuando los discípulos comienzan a seguir al Señor Jesucristo. Juan capítulo 1, versículo 19 en adelante, allí está el testimonio de Juan el Bautista, el heraldo de Cristo, ¿cierto?, el que iba a preparar el camino del Señor, como la profecía lo había establecido. Y en el versículo 35 en adelante comenzamos a ver cómo algunos lo siguen al Señor. Cuando el versículo 38 del capítulo 1 de Juan, ahí estoy, volviéndose Jesús y viendo que le seguía, les dijo: ¿qué buscáis? Ellos le dijeron: Rabí, que traducido es maestro, ¿dónde moras? Les dijo: venid y ved. Fueron y vieron donde moraba, y se quedaron con él aquel día, porque era como la hora 10. Todos esos acontecimientos que muestran los primeros discípulos del Señor Jesucristo, posteriormente lo que ocurrió en las bodas de Canaán, la primera purificación del templo, el relato del encuentro de Jesús con Nicodemo, y todo esto ocurrió en el año que hay de espacio cronológico entre el versículo 11 del capítulo 4 de Mateo y el versículo 12, para que más o menos tengamos claridad en ese sentido. Ahora, como dije anteriormente, Juan es el que dedica más tiempo para escribir los relatos o los sucesos en la vida del Señor Jesucristo que tienen que ver con su ministerio en Judea, específicamente o especialmente, y los otros evangelistas, Mateo, Marcos y Lucas, se refieren más a los acontecimientos en la vida del Señor Jesucristo sucedidos o acontecidos en Galilea. Por eso es que hay una diferencia entre ellos, pero no es una contradicción, sino es una complementación entre ambos relatos. Viendo eso, aparentemente entre el versículo 11 y el versículo 12 no hay ninguna relación, porque hay un año de diferencia, como dije, cronológicamente. Sin embargo,
desde la perspectiva de cómo ordena el material que tenía a su disposición Mateo, sí tiene mucha relación. Porque ¿qué es lo que hace Mateo? En términos generales los vamos a mencionar a través de algunas frases. Capítulo 1 es la identidad del rey. Recuerden que se presenta al Señor Jesucristo como hijo de David, pero al mismo tiempo es el Señor de David, por lo que sabemos también conforme a los salmos, es el Señor de David, pero es en la carne hijo de David. O sea, presenta al Señor Jesucristo en su descendencia como legítimo heredero del trono de David. En el capítulo 2 tenemos la adoración del rey, el reconocimiento del rey. En principio, la identidad del rey, capítulo 1, capítulo 2, el reconocimiento del rey por parte, recuerden, de estos sabios de Oriente que vinieron y lo adoraron cuando entraron a donde estaba en la casa, después de haber nacido, 1 año, 2 años aproximadamente, y entran allí y lo adoran reconociéndolo como el rey de los judíos. ¿Dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Esa fue la pregunta que hicieron cuando llegaron a Jerusalén. En el capítulo 3 tenemos la proclamación del rey por parte del heraldo del rey, es decir, del que iba adelante preparando el camino del Señor y diciendo arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado. Pero él decía que lo que hacía él era predicar para arrepentimiento, porque detrás de él venía otro que él no era digno. Juan el Bautista no era digno de desatar la correa del calzado y era más poderoso que él. Eso también se relata en el capítulo 1 de Juan. Y posteriormente, en el mismo capítulo 3, la identificación del rey con los suyos, con aquellos por los cuales venía a morir. ¿Recuerdan? A través del bautismo. Cuando él se bautiza, no teniendo por qué hacerlo, porque no era un bautismo para arrepentimiento en ese sentido, sino que venía a identificarse con aquellos por los cuales iba a morir. ¿Recuerdan? Y posteriormente, en el capítulo 4, la victoria del rey, la victoria sobre Satanás, sobre la tentación y sobre todo esto, es decir, lo último que hemos visto. Entonces, simplificando y resumiendo todo, la identidad del rey, la adoración del rey, la proclamación del rey, la identificación del rey con los suyos, la victoria del rey en el capítulo 4, versículos 1 a 11. Todo esto está conectado con lo que a continuación Mateo relata del versículo 12 en adelante. ¿En qué sentido está la conexión? En el sentido de que ahora ya está capacitado, está preparado, está dispuesto para hacer la obra que el Padre le envió que hiciese. O sea, ahora tiene todas las herramientas, ha sido ungido por el Espíritu, ha sido conducido por el Espíritu para ser tentado en el desierto y ha vencido absolutamente. Entonces, está ahora en condiciones de poder iniciar su ministerio más allá de Jerusalén, y por eso vuelve a Galilea, como dice el versículo 12, cuando Jesús oyó que Juan estaba preso, volvió a Galilea. Y allí en ese lugar, que más adelante vamos a ver que era un lugar estratégico, inicia la obra que el Padre le dio que hiciese. O sea, aquí está lo que el rey iba a hacer específicamente, su función, o podríamos decir también su propósito, la razón por la cual había venido, comienza a notarse del versículo 12 en adelante. Ahora, del versículo 12 en adelante hay el mismo versículo 12, como dijimos anteriormente el jueves pasado. Hay una situación de tiempo muy interesante en la frase: cuando Jesús oyó que Juan estaba preso, volvió a Galilea. Cuando Jesús oyó que Juan estaba preso. Lo mencionamos así al pasar, pero ahora quizás sería bueno profundizar un poco más en relación con esto. El tiempo del Padre era el tiempo en el que el Señor iba a comenzar su ministerio en Galilea y a esparcir esta proclamación del Evangelio más allá de Jerusalén, a las regiones al norte, como mencionamos la otra vez, donde estaban relacionados más casi con los gentiles que con los judíos mismos, aquellos judíos que vivían en el norte de Israel. ¿Qué pasó? El encarcelamiento de Juan. ¿Cuál es la razón? Mateo capítulo 14, versículos 3 y 4. Por favor, Mateo capítulo 14, versículos 3 y 4. Allí vemos el motivo del encarcelamiento de Juan. Aquí se nota que Mateo no es cronológico, porque fíjense cuántos capítulos más adelante se habla de este hecho.
Juan capítulo 14, versículo 1 en adelante. Dice: en aquel tiempo Herodes el tetrarca oyó la fama de Jesús y dijo a sus criados. ¿Qué indica esto? Ojo con esto, que Jesús ya estaba siendo seguido por mucha gente cuando Juan el Bautista fue tomado preso. Pero ¿dónde tenía su ministerio en ese momento cuando Jesús era seguido por mucha gente? ¿En qué lugar? Específicamente en términos geográficos. En el sur, es decir, en Judea, en Jerusalén y en la zona circundante. Eso es lo que indica claramente la Biblia. En aquel tiempo Herodes el tetrarca oyó la fama de Jesús y dijo a sus criados: este es Juan el Bautista resucitado de los muertos. Ya había muerto en realidad, según el relato ahí, y por eso actúan en él estos poderes. ¿Quién había sido el que había muerto a Juan el Bautista? El mismo Herodes. Herodes el tetrarca, como dice acá. Porque Herodes había prendido a Juan y le había encadenado y metido en la cárcel por causa de Herodías, mujer de Felipe su hermano, porque Juan le decía: no te es lícito tenerla, y Herodes quería matarle, pero temía al pueblo porque tenían a Juan por profeta. Pero cuando se celebraba el cumpleaños de Herodes, la hija de Herodías danzó en medio y agradó a Herodes, por lo cual éste le prometió con juramento darle todo lo que pidiese. Ella, instruida primero por su madre, dijo: dame aquí en un plato la cabeza de Juan el Bautista. Entonces el rey se entristeció, pero a causa del juramento y de los que estaban con él a la mesa, mandó que se la diese. Y ordenó decapitar a Juan en la cárcel, y fue traída su cabeza en un plato y dada a la muchacha, y ella la presentó a su madre. Eso es lo que ocurrió. El relato que hace es un relato en realidad que muestra hacia atrás históricamente lo que había sucedido con Juan. Pero lo interesante de esto es que la razón por la cual Juan el Bautista fue muerto fue por decir la verdad, por confrontar al rey con su pecado. Sin embargo, el texto de Mateo capítulo 4 versículo 12 aquí se refiere a que el Señor Jesucristo escuchó, todavía no había sido asesinado según este versículo, que Juan había sido tomado preso, pero el Señor es omnisciente y seguramente, por supuesto, tenía la revelación del Padre en el sentido de que Juan no iba a salir de la cárcel vivo, o sea, que finalmente iba a morir. Y en ese momento, entonces, cuando oyó que Juan estaba preso, volvió a Galilea. Aquí hay una situación que tenemos que examinar más detalladamente, en el sentido de que obviamente el ministerio de Juan y la predicación de Juan especialmente, como vimos en el capítulo 3, seguramente no agradaba a los líderes religiosos judíos. ¿Por qué? Porque Juan los confrontaba con su necesidad de arrepentimiento. Y el solo hecho de predicar un mensaje de arrepentimiento a las personas ofende a la gente. Porque ¿qué es lo que indica? Que esa persona está mal y que necesita un cambio. Entonces, la declaración o el llamado de arrepentidos implica claramente que la persona necesita un cambio en su vida, un cambio sustancial. Ahora, los líderes judíos empezaron a ver que a Juan lo seguía mucha gente. Y entonces ellos estaban perdiendo popularidad entre el pueblo. Y quisieron cambiar ese hecho, como obviamente ellos no podían hacer nada contra Juan, pero se dio la situación esta de que Juan fue encarcelado y lógicamente ellos estaban felices con él. Pero ¿qué sucedió? Que antes inclusive de que Juan fuese encarcelado, Jesús ya había comenzado su ministerio en Jerusalén y mucha gente ya estaba siguiendo a Jesús, según el relato de Juan capítulo 2 en adelante, cuando muestra que él hizo el milagro en las bodas de Canaán, ¿recuerdan? Y después se encontró con Nicodemo en el capítulo 3 de Juan, y posteriormente los mismos discípulos de Juan el Bautista, esto antes de que Juan el Bautista fuera encarcelado, que lo que decían ellos, decían que aquellos que te oyeron hablar a ti o que eran tus discípulos, ahora lo vieron a él y lo siguen. Estaba diciendo respecto al Señor Jesucristo. Y ahí Juan donde dice que es necesario que él crezca, pero que yo mengüe, que yo disminuya. ¿Se fija? Porque él entendía que en realidad el propósito principal de su misma predicación y ministerio era que siguieran a Jesús y no lo siguieran a él. O sea, Jesús ya había empezado a seguir, a ser seguido por mucha gente en ese tiempo.
¿Qué es lo que despertó entonces en una forma evidente? No aparece literalmente, pero es obvio en los religiosos judíos, este hecho. Juan había tenido más popularidad en un sentido, estaba quitándole algo de la popularidad de ellos, pero había sido encarcelado. Ahí podría estar contento, ¿cierto?, por ese hecho. Pero ¿qué pasa después? ¿Qué ocurre posteriormente? Que cuando Juan es encarcelado, Jesús está siendo ya, y antes de eso ya estaba siendo más popular que Juan. Entonces, ¿qué es lo que nació naturalmente en el corazón o se acrecentó en el corazón de los religiosos judíos? La envidia. ¿Y de qué grupo, de qué sector geográfico los judíos, de qué parte específicamente? No, del sur de Israel, porque allí el Señor Jesucristo había comenzado a ser seguido por mucha gente. En ese momento ya había comenzado a ser seguido por una multitud. Entonces, obviamente, los judíos religiosos, ¿dónde se concentraban geográficamente? De hecho, en el sur, en Jerusalén. Entonces ellos estaban muy enojados por lo que estaba pasando con Jesús. Entonces Jesús evita en ese momento específico quedarse allí en Jerusalén y en Judea, en la región en general, porque no había llegado su tiempo. Jesús iba a ser entregado, iba a morir en el lugar de los pecadores, sí, pero en el tiempo del Padre. Por eso hablamos del tiempo, en el plan, el propósito de Dios, un tiempo específico en el cual Él iba a ser entregado. Pero este no era el tiempo. Entonces Jesús va no porque tenía temor en absoluto, porque de hecho esa es la razón por la cual había venido a la tierra, para morir por los pecadores. Y aquí el Cordero de Dios. Cordero, Juan dice, refiriéndose, ¿cierto?, a lo que pasaba con el sacrificio en el Antiguo Testamento. Entonces Jesús iba a ser sacrificado, pero no en ese momento. Entonces, ¿qué hace? Va hacia la región de Galilea. Entonces, la envidia de los judíos en ese momento era lo que desataba de alguna manera la odiosidad contra el Señor Jesucristo ya en su primera etapa, en la etapa, como le llaman los teólogos, de popularidad de su ministerio. Entonces, esta es una de las razones que explica por qué Jesús dejó Judea y se fue a Galilea. Pero esto está bajo lo que es la soberanía del plan y propósito del Padre, por supuesto, que tenía un tiempo específico para que el Hijo comenzara su ministerio en el norte, más allá del sistema religioso judío, en un lugar donde, como dije anteriormente, por su cercanía con otras naciones, otros lugares que no eran judíos, había una relación más fluida entre estos judíos y los gentiles. Y estratégicamente era un lugar muy importante para que la predicación del Evangelio de Jesucristo, que todavía no era el Evangelio en sí que nosotros conocemos, porque Jesús todavía no había muerto, de hecho lo estaba proclamando nomás, y era más que la predicación del Evangelio propiamente tal, la predicación del reino de los cielos. Arrepentidos porque el reino de los cielos se acercaba. Era el Evangelio del reino en ese momento que Jesús predicaba. Entonces volvió a Galilea. Y dejando a Nazaret, vino y habitó en Capernaum, ciudad marítima en las regiones de Zabulón y Neftalí. Fíjense que lo lógico era que Jesús volviera al lugar donde se había criado en su infancia, ¿verdad?, y juventud, que era Nazaret. Pero no volvió a Nazaret, sino volvió específicamente, dejando Nazaret, dice, volvió a Capernaum y se estableció en Capernaum. Capernaum, algunos le dicen que se debe dar, o es la traducción de ciudad de Nahum, referido al profeta del Antiguo Testamento, al profeta menor que aparece allí. Otros teólogos no están seguros de eso, que dicen que probablemente significa ciudad de consolación. Nombre, lo que tiene trascendencia es que Jesús tomó, por decirlo de alguna manera, si lo vemos en términos militares, como una especie de cuartel general allí en Capernaum. Y desde allí se movió por todo el borde del mar de Galilea y estuvo en todas las ciudades, ¿cierto?, yendo de aldea en aldea, como dice Mateo capítulo 9, versículo 36 en adelante, predicando, enseñando y sanando a la gente en esos sectores específicos de Israel, en el norte.
Capernaum estaba en el noroeste, es decir, al norte del mar de Galilea, pero yendo hacia el oeste, hacia el mar de Mediterráneo propiamente tal. Dejando Nazaret, vino y habitó en Capernaum, ciudad marítima, porque era una ciudad al lado del mar de Galilea, en la región de Zabulón y Neftalí. Zabulón y Neftalí eran hijos de ¿quién? Zabulón y Neftalí. De Jacob. Manasés y Efraín eran hijos de José. Pero Zabulón y Neftalí eran hijos de Jacob, pero eran parte, ¿cierto?, de las 12 tribus, ¿verdad? Y cuando se repartió la tierra, como tal, cuando en los tiempos de Josué, se repartió la tierra del norte fue dada a estas dos tribus, Zabulón y Neftalí. Estaban más o menos al norte del mar de Galilea, hacia el mar Mediterráneo. Esa era más o menos la ubicación de estos lugares. Y por eso es que dice tierra de Zabulón y Neftalí, Mateo. ¿Para qué? Miren, para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías cuando dijo. Una de las cosas más lindas de la Escritura es que los que escribieron la Biblia, obviamente inspirados por el Espíritu Santo, pero al mismo tiempo dando evidencias de que todo lo escrito anteriormente era verdad. Es decir, el Nuevo Testamento no es una nueva Biblia, sino que es la continuación y el complemento del Antiguo Testamento. En el Nuevo Testamento nosotros vemos a los evangelistas citando, especialmente a Mateo, en forma muy prolífica del Antiguo Testamento, una y otra vez. Y la razón por la cual lo hacen, Pedro también lo hace en su predicación en el libro de los Hechos, es para mostrar claramente que el Antiguo Testamento, es decir, lo que Mateo decía, que para que se cumpliese lo que estaba escrito o dicho por el profeta, está haciendo alusión a la fidelidad de Dios en cuanto a que lo que se escribió en el Antiguo Testamento tenía que tener un cumplimiento específico, real, en los hechos, en la historia, en el Nuevo Testamento. Y por eso es que él recalca esto, para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías. Esto habla de la fidelidad de la palabra de Dios, de que no cambia, de que siempre es la misma y siempre se cumple. La Escritura tiene esta característica singular. Es imposible encontrar otro libro en la Biblia, en la historia de la humanidad, que tenga esta característica. Yo lo he dicho varias veces acá, más de 2000 profecías predictivas tiene la Escritura. 2000 profecías predictivas que se han cumplido en una forma extraordinaria, la mayoría de ellas, y las que todavía no se cumplen tienen que ver con la segunda venida del Señor Jesucristo. Solo en relación al Señor Jesucristo se cumplieron más de 300 profecías en su primera venida, y profecías específicas. Y por eso es que Mateo una y otra vez muestra cómo el Antiguo Testamento se cumple cabalmente, en una forma clara, directa y específicamente. Yo veo cómo la gente se vuelve loca a veces porque supuestamente algunos acontecimientos históricos de la humanidad son, comillas, el cumplimiento de las profecías de Nostradamus, por ejemplo. Pero en realidad, cuando uno lee las profecías de Nostradamus, de hecho son poesías. Y esas poesías se pueden interpretar de cualquier manera. Entonces, después de que suceden los hechos, dicen, miren, era una profecía de Nostradamus. Pero cuando uno lee lo que dice, no tiene nada que ver, y en realidad son absolutamente ambiguas y no específicas. Las 2000 profecías predictivas de las cuales yo le hablo, por eso se llaman predictivas, hablan de personas, hablan de lugares y hablan de hechos específicos. De tal manera que la Biblia no es cualquier libro creado e inventado en la mente de los hombres, como la gente se le ocurre decir en el día de hoy sin ninguna evidencia. Mateo aquí da una evidencia clara. Dice, esto no es casualidad, esto obedece a un plan predeterminado por Dios. Esto ocurre porque Dios así lo estableció. Y aquí se ve la soberanía de Dios sobre todos los acontecimientos y particularmente con su plan en relación a la salvación, para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías cuando dijo:
Tierra de Zabulón y tierra de Neftalí, camino del mar, al otro lado del Jordán, Galilea de los gentiles. Miren cuántas reiteraciones de frases que mencionan, hablan acerca de la misma situación. El pueblo asentado en tinieblas vio gran luz, y a los asentados en región de sombra de muerte, luz les resplandeció. Y aquí, como dijimos la semana anterior, está citando, ¿verdad?, a Isaías capítulo 9, versículos 1 y 2 específicamente. ¿Y qué es lo que está diciendo acá? El versículo 15 está hablando de la situación geográfica, es decir, dónde se encontraba. Esa es la descripción. Y en el versículo 16 dice cuál es la condición. A ver si nos explicamos. Tierra de Zabulón y Neftalí, como yo le dije, la ubicación que le habían sido asignadas por partes, digamos por suerte, en el tiempo de Josué, a estas tribus en el norte, es decir, en la región de los alrededores del mar de Galilea, camino del mar, al otro lado del Jordán, Galilea de los gentiles. Si ustedes se fijan, hay una descripción específica del lugar donde iban a ocurrir estos acontecimientos. Y luego en el versículo 16 es una descripción de la condición del pueblo en ese lugar. El pueblo asentado en tinieblas vio gran luz, y a los asentados en región de sombra de muerte, luz les resplandeció. Aquí necesitamos detenernos y profundizar un poco más. Miren, la descripción de la condición del pueblo, digamos, de la zona esa que describe geográficamente en el versículo 15 de Isaías y que reitera aquí Mateo, obviamente muestra una condición real de un pueblo real. Cuando habla de Galilea no está hablando de una ficción, está hablando de un lugar específico y está hablando de gente particularmente que está en una condición particular en ese sentido. ¿Cómo lo explica? Con dos metáforas o símbolos, ¿cierto? El pueblo asentado en tinieblas, versículo 16, y a los asentados en región de sombra de muerte. Estas dos cosas hablan de la misma condición, de la misma situación. Desde el punto de vista de las tinieblas, cuando se utiliza figuradamente en la Biblia, un comentarista bíblico dice, presentan estas tres posibilidades, digamos, de interpretación o de aplicación. Hablan del engaño, ceguera de mente y corazón, 2 Corintios 4:14, Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandeciera la luz del Evangelio de Jesucristo. Depravación, Hechos 26:18, para que abran sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas, ¿cierto?, a la luz de la potestad de Satanás a Dios. Ahí cuando le da el mensaje al apóstol Pablo, el Señor, cuando lo llama y le dice, esta es tu tarea, tu función específica, predicar el Evangelio, para que abra sus ojos, porque obviamente habla de una ceguera espiritual, ¿cierto? Y en tercer lugar, abatimiento, o sea, personas o gente sin esperanza. Es interesante que siempre cuando se habla, la Biblia menciona la palabra tinieblas en términos metafóricos, está hablando del lugar del pecado, de la condición pecaminosa de la gente cuando se refiere a gente específica, o el lugar donde se comete el pecado, en términos, ¿cómo se llama?, de espacio. Ahora, en estos tres sentidos, como engaño, como depravación o como abatimiento sin esperanza, lógicamente se aplica a este sector geográfico y a la gente que vivía en este sector geográfico de Israel. ¿Por qué razón? Porque en primera instancia estaban alejados del centro de la religiosidad del judaísmo que estaba en Jerusalén. En segundo lugar, estaban en contacto permanente, como yo he reiterado varias veces, con gentiles, es decir, con personas no judías. Por consiguiente, muchas veces estaban contaminados ceremonialmente según el concepto judío. Por ejemplo, ningún judío podía entrar a la casa de un gentil y morar bajo ese techo, porque quedaba contaminado ceremonialmente. Entonces, esta gente, desde el punto de vista
moral para los judíos del sur eran personas que estaban en realidad en tinieblas morales y espirituales. Y desde el punto de vista de su conducta moral y ética, obviamente también era una buena descripción esto de las tinieblas. ¿Por qué razón? Porque ellos sí tenían mucha influencia gentil, de tal manera que algunas de las cosas que decían los del sur de Israel, los judíos puros entre comillas, eran verdad en relación a ellos, a la gente del norte, a los judíos del norte, porque ellos tenían mucha influencia pagana en su manera de vivir. Es decir, creían en el Dios de Israel, pero adoraban a dioses paganos. Esto no es propio solamente de ellos, pero era mucho más fácil que eso ocurriera por la situación geográfica donde se encontraban, donde vivían. Por tanto, había un concepto moral ahí, por supuesto que hay un concepto moral. Ahora, aquí está la aplicación que nosotros necesitamos hacer. En un sentido, toda la humanidad, sin excepción, estaba en esa condición, ¿verdad? Es decir, en tinieblas espirituales, en región de sombra de muerte. En una condición de ceguera espiritual, de engaño, de depravación moral y de abatimiento, sin esperanza. Eso dice la Biblia. Lamentablemente, en el día de hoy, la aparición de la psicología en el siglo XIX, fundamentalmente siglo XIX y XX, ha traído un concepto totalmente contrario a lo que dicen las Escrituras. La psicología le llama al pecado enfermedad. ¿No han notado eso? Le llama enfermedad al pecado. Esa persona está enferma, por eso está en esa condición. Esa persona no está enferma. Esa persona se metió en esa situación porque lo determinó según su propio corazón. Los conceptos de alcohólico, por ejemplo, esos conceptos no existían antes de la aparición de la psicología. ¿De dónde sobrevino ese concepto? De la psicología. Empezaron a colocarle títulos y carteles a la gente diciendo que en realidad el pecado no era pecado, sino que era enfermedad. Entonces, cuando una persona, por ejemplo, hace algo malo, lo que nosotros vemos en la televisión o en los medios de comunicación, que esa persona lo hizo porque cuando él era chico le hicieron algo a él. Cuando él era pequeño, a él le hicieron esto y esto otro, y por eso él ahora descarga toda su rabia en contra de la sociedad. Y al final, la culpable de todo es la sociedad. Y como la sociedad es una palabra nada más, porque lo que existimos somos personas, entonces nadie es culpable. Es solo un concepto que es el culpable, pero no una realidad. No son personas individualmente que tienen una responsabilidad personal y que son responsables de sus decisiones que tomen. Yo soy responsable de mis decisiones. Alguien que se pone a fumar en forma continua y permanente, de seguro, o con mucha probabilidad, va a tener un cáncer pulmonar. ¿De quién es la culpa? De la sociedad. De los inventores del tabaco. La culpa es de la persona que toma la decisión de hacer eso. ¿No es así? Aquel que con alcohol en su cuerpo mata a personas conduciendo un vehículo, ¿de quién es la culpa? ¿Del alcohol? De la persona que irresponsablemente bebió sabiendo que tenía que conducir. ¿No es así? Entonces, la Biblia le llama a la condición del hombre pecado. Y el gran problema del ser humano es el pecado, no es la enfermedad o los vicios que posteriormente adopta. Es el pecado que hay en el corazón de este ser humano. Entonces, la condición de sombra de muerte, ¿qué es lo que está diciendo? O de tinieblas, está hablando de una condición moral, espiritual de las personas. Estas personas estaban bajo el engaño del enemigo, estas personas estaban ciegas espiritualmente, estas personas eran esclavas espirituales, como dice el mismo Señor Jesucristo, y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. ¿Verdad? ¿Libres de qué? Solamente libre es una persona que está esclavizada. Y posteriormente, como dice el apóstol Pedro también, que Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados.
Galilea de los gentiles en este sentido, entonces, ¿a quién representa? A todos los seres humanos de esta tierra. La condición de depravación moral y espiritual es una condición real. La gente la quiere esconder. Cuando uno habla de pecado, la gente se ríe. Escuché hace unos, creo que ayer parece en la televisión, no sé si escucharon a estos sacerdotes que eran homosexuales, no sé si 6 u 8 sacerdotes eran homosexuales, ahí en el centro del país, Curicó parece. Chillán. En Chillán específicamente. Inmediatamente apareció el presidente del movimiento de los homosexuales en Chile, diciendo, en realidad, nosotros le vamos a prestar colaboración, si ellos quieren colaboración desde el punto de vista jurídico, porque la iglesia no puede andar haciendo una cacería de brujas con este tipo de personas, porque la iglesia tiene derecho, dijo, a tener sus reglas, pero esas reglas no están sobre la ley. Como diciendo que por discriminación la iglesia podía tomar alguna determinación al respecto. Y otro, que es el vocero del móvil, dijo, no pueden llamarle a la homosexualidad pecado, no es pecado la homosexualidad. Ahora, ¿en función de qué se define lo que es pecado y lo que no es pecado? ¿Quién lo define? ¿Cuál es el parámetro para evaluar eso? Obviamente, Dios es el que define lo que es pecado y lo que no es pecado. No son los hombres, porque los hombres nosotros somos buenos para acomodar las cosas y probablemente lo que es pecado nosotros, como la psicología lo hizo, mostrándole casi, o sea, tratando de demostrar que tenía una evidencia científica de ello, que el pecado ya no es pecado, sino es enfermedad. Pero para Dios el pecado es pecado, porque Él define lo que es pecado y lo que no es pecado. Su propio carácter define lo que es correcto de lo que es incorrecto. Su verdad define lo que es mentira. Es decir, Dios es el único parámetro para evaluar si algo es bueno o algo es malo. Porque Dios es bueno en gran manera, y todo lo que no sea conforme al carácter de Dios es malo. Aún así, tan así que la Biblia dice que lo que nosotros consideramos justos, para Dios son trapos de inmundicia. Es decir, Dios es el que evalúa nuestra vida. Dios es el que dice cuál es nuestra condición real. Y por eso necesitamos atender a lo que Dios dice. Porque, y aquí está el problema, aquellos que ignoran a Dios, los que se burlan de esto y no atienden a esto, aunque nieguen este hecho, finalmente van a tener que estar delante de Dios y responder respecto a lo que Dios ha revelado. Si ellos no quisieron oír, ellos no quisieron escuchar y ellos desecharon lo que Dios dijo, bueno, no hay problema, un día van a tener que enfrentar al juez de toda la tierra y allí no va a haber vuelta atrás. Entonces, la condición de tinieblas, de región de sombra de muerte, está hablando de una condición de tipo moral y espiritual, de ceguera, de depravación, de engaño, de abatimiento y de falta de esperanza en esta gente. Pero dice el versículo 16 que a pesar de la condición en la que se encontraba esta gente, que describe claramente en el cual el sector que se encontraba, hay una esperanza. ¿Por qué? Porque justamente el Señor Jesucristo viene a ese lugar, al lugar donde está la gente, con depravación total, con engaño, con abatimiento, con ceguera espiritual, muertos espiritualmente, y viene el Señor y se manifiesta a esa humanidad que está en esa condición. ¿Y qué es lo que trae? Como utilizando otra vez una metáfora, luz en medio de las tinieblas, vida donde hay muerte. ¿Entienden? Aquí está el mensaje del Evangelio a través de lo que Mateo relata aquí, porque lo que está diciendo aquí que para alumbrar a aquellos que estaban en tinieblas espirituales, aquellos que estaban en tinieblas morales. Ese es el propósito por el cual el Señor viene. El pueblo asentado en tinieblas vio gran luz, y a los asentados en región de sombra de muerte, luz les resplandeció. Vio gran luz, luz les resplandeció. ¿Se fijan? O sea, el Señor Jesucristo viene precisamente a sacar a esa gente de la condición en la cual se encuentra.
Y esto no lo hace a través de un sistema religioso. Y esto no lo hace a través de establecer reglas y normas, ¿cierto?, estrictas en que la gente tiene que vivir, porque el Señor Jesucristo sabe que un muerto no puede responder a las normas morales que Él pueda establecer. Él sabe que un ciego no puede ver la realidad, aunque yo esté relatando la realidad al lado de él. Él sabe que una persona que es esclavo no puede por sí mismo, porque tiene, zafarse de esa esclavitud, porque está bajo la potestad de Satanás. Entonces, ¿qué es lo que hace el Señor? El Señor viene a buscar y a salvar lo que se había perdido, lo que estaba en esa condición moral. ¿Y cómo lo hace? Resplandeciendo. Tres formas también en que se utiliza, o cuando se utiliza esta metáfora de la luz, tienen que ver con lo que diríamos es la aplicación práctica de esta metáfora en el sentido del concepto como tal. Salmo 36:9. Ahí hay una forma en que se utiliza. Salmo 36:9. Porque contigo está el manantial de la vida. En tu luz veremos la luz. En tu luz, aquí la última frase, veremos la luz, pero aquí no está hablando solo de ver desde el punto de vista físico, sino ver desde el punto de vista espiritual. O sea, está hablando de un conocimiento espiritual. Y este conocimiento espiritual, ese no viene porque nosotros llegamos a conocer muchos versículos de la Biblia. No viene porque nosotros llegamos a conocer muchas cosas que Dios dice, sino que viene por iluminación del Espíritu Santo. Nosotros no podemos entender la Escritura si el Espíritu de Dios no mora en nosotros. Porque el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y se han de discernir o entender espiritualmente. Obviamente que una persona que entiende ciertas cosas generales y piensa que la religión es la que lo va a llevar a buen puerto, esa persona no ha entendido qué es lo que significa realmente el conocimiento espiritual. Todavía está en tinieblas y necesita que Dios abra su entendimiento, le dé comprensión. Como yo mencionaba el otro día, nosotros predicamos el Evangelio a los muertos espirituales no creyendo porque ellos van a responder, sino creyendo en que Dios tiene el poder de resucitar a los muertos. Es decir, que solamente en el momento en que Dios le dé vida a esa persona va a tener comprensión de las cosas espirituales. Por tanto, la obra es de Dios completamente. Nosotros lo que hacemos es presentar el Evangelio, pero Dios es el que hace reaccionar a esa persona dándole vida cuando está muerto y liberándola en consecuencia de su condición espiritual. La luz que resplandece en la ignorancia espiritual es la que trae el conocimiento espiritual. Segunda de Corintios 4, por favor, hermanos, versículo 6. Es un versículo que yo he mencionado varias veces, pero tiene relación con el mismo contexto. Es la contraparte del versículo 4, en el mismo capítulo 4 de Segunda de Corintios, versículo 6 ahora. Porque Dios, que mandó que de las tinieblas, ahí está la ceguera espiritual, resplandeciese la luz, ahí está el conocimiento espiritual, es el que resplandeció en nuestros corazones, miren, para iluminación de qué cosa? Del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. ¿Quién es el que trae luz? Dios. ¿Quién es el que hace que esa luz resplandezca en medio de las tinieblas? Dios. ¿Quién es el que da conocimiento y entendimiento en las cosas espirituales? Dios. Por eso es que nosotros nunca hablamos respecto de organizaciones o denominaciones, y en función de eso nosotros hacemos un llamado a la gente. No decimos vengan a la iglesia, sino que vengan a Jesucristo. No decimos que tienen que hacer cosas buenas para llegar al cielo, porque todas las cosas buenas que el hombre natural haga están contaminadas por el pecado, sino que decimos que oramos para que el Señor pueda obrar en ese corazón y traiga el conocimiento donde había ignorancia espiritual. Ahora, la mayor parte de la gente da a entender de que
aquellos ignorantes son los que creen en Dios. Mucha gente en el día de hoy está por todos los medios de comunicación mencionando eso. Pero la verdad es que es al revés. Porque los ignorantes son los que no creen en Dios. Porque están en medio de las tinieblas espirituales y no pueden discernir las cosas que son del Espíritu de Dios. Pueden ser verdaderos genios en física y en todas las disciplinas del ser humano, del conocimiento del ser humano, pero no conocen a Dios. Y entonces todo lo que conocen en realidad no sirve de nada, porque son cosas intrascendentes que sirven para esta vida, pero no tienen ningún valor para la vida futura. Por tanto, cuando esta gente está en esta condición de depravación moral, ceguera espiritual, el Señor resplandece. Jesucristo está llevando algo. No solo lleva un mensaje que es luz, sino que Él mismo es luz. Él lo dijo en Juan 8:12: yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que la luz de la vida resplandecerá alrededor de él. O sea, Jesucristo está catalogándose como la luz del mundo. Y fíjense cómo esto, la metáfora llega a ser a juntarse con la realidad, podríamos decir, en Juan capítulo 9, cuando sana a un ciego de nacimiento. Vamos a ir a ese capítulo para poder entender que otra vez la repetición de la frase que el Señor Jesucristo había dicho ya en 8:12 se ve aquí en la práctica propiamente, en este acontecimiento histórico que muestra el encuentro de Jesús con este hombre ciego. Juan 9:1. Al pasar Jesús vio a un hombre ciego de nacimiento y le preguntaron sus discípulos diciendo: Rabí, ¿quién pecó, este o sus padres, para que haya nacido ciego? Respondió Jesús: no es que pecó este ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. Me es necesario hacer las obras del que me envió, entre tanto que el día dura, la noche viene cuando nadie puede trabajar. Entre tanto que estoy en el mundo, luz soy del mundo. ¿Ve? Entre tanto que estoy en el mundo, luz soy del mundo. ¿Por qué? Porque eso necesita la gente. Eso necesita la gente, necesita la iluminación que no venga de las religiones o los sistemas religiosos, sino que solamente puede venir de arriba, puede venir del cielo, solamente puede venir de Dios mismo. En el día de hoy la gente busca la iluminación en cosas que tienen que ver más con la filosofía y las religiones orientales, hinduistas y budistas especialmente, o del confucianismo, o del Zen y de todos estos tipos de religiones o filosofías que se practican en Oriente, y piensan que de allí viene su iluminación. Y todas tienen como base fundamental es que cada ser humano es Dios y que tiene que descubrirse simplemente mirando hacia el interior. Este es el misticismo que ha llegado tan fuerte a nuestro país. De hecho, Chile es uno de los países que más practica el misticismo oriental. Por eso, no sé si recuerdan o vieron en televisión hace un tiempo atrás, en Santiago, el único país de Latinoamérica que escogieron los practicantes del yoga para hacer un yoga, no me acuerdo cómo se llamaba, pero era un asunto abierto para una cantidad tremenda de gente. No sé si lo vieron en la televisión hace un tiempo atrás. ¿Por qué? Porque este misticismo de que esa iluminación interior que se supone que tenemos es lo que ha llevado a la gente a sacar la mirada de Dios, que es el único que puede traer luz verdadera al corazón del ser humano. Y en este sentido, Jesucristo es la luz y también la palabra de Dios es la luz. Ahora, Jesucristo y la palabra de Dios son sinónimos, ¿no es así? Porque en el principio era el verbo, la palabra, y la palabra era con Dios y la palabra era Dios. Y aquella palabra, aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Ahí está más claro, no puede estar, ¿cierto? Jesús es la palabra encarnada y Jesús trae consigo la palabra revelada. Entonces en Jesucristo está todo el conocimiento y la sabiduría, como dice Pablo a los Colosenses. Lo que tenemos entonces acá es que el Señor Jesucristo va a dar esperanza a aquellos que no tienen ninguna esperanza. Jesucristo trae luz a aquellos que están en tinieblas espirituales.
trae transformación a aquellos que no pueden cambiarse a sí mismos ni transformarse por un acto de su voluntad. Trae vida a aquellos que están muertos. Por eso es que la metáfora aquí está muy clara. Sombra de muerte, pero a esta gente luz la resplandeció. ¿Por qué? Porque el mismo Señor Jesucristo se manifestó en esas regiones de Galilea, las regiones de Zabulón y Neftalí. Ahora, Él trae un mensaje también, según aquí el texto en versículo 17. Perdón, yo dije que había, la luz se podía, en la metáfora de luz se podía entender en tres formas, ¿cierto? Primero solamente mencioné lo primero, conocimiento de Él. Ahora, lo segundo es vida. La vida está asociada con la luz. Y de hecho, en términos físicos también es así, ¿cierto? Donde no llega la luz, no hay vida. Y también con la alegría o el gozo o la satisfacción. Esas son las tres cosas: conocimiento de Dios, vida y alegría. O sea, vida espiritual obviamente, y alegría, gozo que deriva del conocimiento de Dios. El mensaje entonces proclamado, versículo 17. Desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir: arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Veamos en Mateo 3, versículo 2. Y diciendo: arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. ¿Se parecen o no? Son idénticos. Juan, el mensaje de Juan era al arrepentimiento por la condición en la que estaba la gente. El mensaje de Jesucristo es al arrepentimiento por la condición en la que se encuentra la gente. ¿Cuál debe ser entonces el mensaje que llevemos los seguidores de Cristo? Exactamente el mismo. El llamado al arrepentimiento, que ha sido uno de los mensajes que se ha desaparecido de las iglesias prácticamente. Y este es el imperativo de Dios. Todos necesitan arrepentirse. Pedro, cuando le dijeron: varones hermanos, ¿qué haremos? ¿Qué le dijo Pedro? Arrepiéntanse. Cuando dijo: arrepentíos y convertíos, en el segundo mensaje de Pedro, en el capítulo 3 del libro de los Hechos. Posteriormente el apóstol Pablo en Atenas, predicándole a la gran élite cultural de ese tiempo, le dijo: Dios manda a todo hombre en todo lugar a que se arrepienta. El mensaje de Jesucristo es al arrepentimiento. El mensaje nuestro tiene que ser también al arrepentimiento. ¿Por qué? Porque la condición de la gente es exactamente la misma de la gente de Galilea, del norte de Israel. En todas partes, en todo lugar. Ahora, cuando se hacen esos tereos evangélicos, esas ¿cómo se llama?, encuentros que hacen cada año, yo no escucho en ninguna parte ese mensaje. Es simplemente un asunto político para quedar bien con las autoridades. Porque si alguien dice arrepiéntanse, probablemente nunca más lo invitan a que pueda hacer una situación, digamos, una celebración de ese tipo. Nosotros no tenemos que tener temor a decir lo que Jesucristo dijo, porque somos seguidores de Él, debemos seguir lo que Él estableció. No vamos a explicar mucho esto del arrepentimiento porque ya lo hemos visto, recuerden ya latamente en el versículo 2 de Juan capítulo 3. Y vamos a pasar al versículo 18, que va a ser de alguna manera una introducción que vamos a dejar planteada para la próxima semana, la semana que viene, a la subsiguiente. Andando Jesús junto al mar de Galilea, vio a dos hermanos, Simón llamado Pedro y a Andrés su hermano, que echaban la red en el mar porque eran pescadores. Y les dijo: venid en pos de mí y os haré pescadores de hombres. Ellos entonces, dejando al instante las redes, le siguieron. Pasando de allí, vio a otros dos hermanos, Jacobo, hijo de Zebedeo, y Juan su hermano, en la barca con Zebedeo su padre, que remendaban sus redes, y los llamó. Y ellos, dejando al instante la barca y a su padre, le siguieron. Y recorrió Jesús toda Galilea, enseñando en la sinagoga de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Y se difundió su fama por toda Siria, y le trajeron todos los que tenían enfermedades, los que tenían dolencias, los afligidos por diversas enfermedades,
y tormento los endemoniados, lunáticos y paralíticos, y los sanó. Y le siguió mucha gente de Galilea, de Decápolis, de Jerusalén, de Judea y del otro lado del Jordán. Si ustedes se fijan, hasta el versículo 17, ahí hay una división natural. Después de que presenta lo que Jesús iba a hacer y dónde lo iba a hacer, a resplandecer en medio de las tinieblas, está el mensaje. Desde entonces que comenzó Jesús a predicar y a decir: arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado. Punto. Ahí hay una división natural, porque después de eso viene el llamamiento propiamente de los discípulos. Ahora, aquí hay un problema, y esta va a ser tarea para la casa. En Mateo 4, 18 al 22 hay un llamado, ¿cierto? Pero en Juan capítulo 1, 35 al 51 también hay un llamado. El llamado de Juan capítulo 1, 35 al 51 es el primer llamado. El de Mateo capítulo 4, versículo 18 al 22 es un segundo llamado. El de Lucas capítulo 5, versículos 10 al 11 es un tercer llamado. Y el de Marcos 3, 13 al 19 es un cuarto llamado. Aquí como que nos quedamos un poco extrañados. ¿Cómo? ¿Cuántas veces lo llamó? 4 veces, dice la Biblia. Ahora sí, lo vemos por separado más de 4 veces. Porque a Mateo también lo llamó en Lucas capítulo 5, 27 al 28. ¿Por qué la Biblia reitera estos llamados? ¿Es lo mismo? ¿Son repeticiones del mismo llamado? ¿O son situaciones diferentes la una con respecto a la otra? Esa es la pregunta que les dejo planteada para que vean y averigüen cuál es la respuesta. ¿Repito los textos? Sí, por favor. Ya. Yo no sé, voy a repetir los textos, pero que vayan a traer la tarea ya. Bueno, sería, pero... Bueno, pero de todas maneras, Juan 1, 35 al 51. Ese es el primero, cronológicamente hablando. Mateo 18, 4, 18 al 22. O sea, es lo que tenemos acá, lo que estamos estudiando. Mateo 4, 18 al 22. Lucas 5, 10 y 11. Lucas 5, 10 y 11. Marcos 3, 13 al 19. Hay otros textos paralelos, pero para no confundirlos tanto, estos son los principales. ¿Cuál es la pregunta? La pregunta es, ¿son los últimos 3 llamados, son repeticiones del mismo llamado? O sea, reiteraciones simplemente en los otros evangelios, o son llamados diferentes, cada uno de los 4. Ya sabemos cuál es la pregunta. Ahora la respuesta, obviamente, vamos a tener que esperar hasta la semana subsiguiente.